En este libro, el test de Cervantes y el Quijote, se plantean 301 preguntas sobre el Quijote de Cervantes y sobre el pensamiento literario del autor de esta novela, la novela más importante de la literatura universal, de la literatura de todos los tiempos. Este test naturalmente lo pueden realizar personas que proceden de la universidad o que proceden simplemente de cualquier otra institución. No es necesario ser hoy universitario para interpretar la literatura, ni muchísimo menos. De hecho, la literatura es una materia que está al alcance de cualquiera y que nadie necesita explícitamente pasar por la universidad para poder enfrentarse a ella, leerla y comprenderla. Este libro, que contiene, como digo, 301 preguntas sobre el Quijote y que es de alguna manera complemento o continuación del libro titulado Anatomía del Quijote, permite de una manera no relativamente lúdica, pero sí francamente juguetona, acercarse a determinadas interpretaciones críticas de nuestro presente a través de la lectura del Quijote. El Quijote es un libro muy actual, mucho más actual de lo que comúnmente creemos y de lo que habitualmente parece. Les pongo un ejemplo de una pregunta. Ustedes saben que cuando Cervantes escribe el Quijote en 1605, hubo un autor que después trató de continuar haciendo una segunda parte metiéndose con el propio Cervantes. Este autor fue Avellaneda. Y hubo una época en la que el Quijote falso, el Quijote apócrifo, gozó de más interés y de más atracción que el propio Quijote de Cervantes, que la obra del propio Cervantes. Una de las preguntas es la siguiente, fíjense, ¿en qué etapa de la historia de España llega a mostrarse más admiración por el Quijote de Avellaneda que por el Quijote de Cervantes? Tienen 5 opciones. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta? 1. En el Pleistoceno. 2. En el Renacimiento. 3. En el Barroco. 4. En la Ilustración. 5. En la segunda mitad del siglo XX. ¿En qué época creen ustedes que los españoles consideraron que era más valioso el Quijote falso que el Quijote verdadero? ¿En el Pleistoceno, en el Renacimiento, en el Barroco, en la Ilustración o en la segunda mitad del siglo XX? La respuesta la tienen en este libro. Al final de las 301 preguntas están las 301 respuestas correctas. Entre tanto, piensen qué etapa de la historia de España admiró más lo falso que lo verdadero del Quijote.